¿Cómo se han sentido? ¿Cómo ha estado la semana? En victoria. En victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Saludamos también a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, Instagram. Es un privilegio siempre poder hacer uso de esta herramienta para tener un mayor alcance. Así que cada vez que usted esté conectado en línea allí, denle un like, comparta, escriba un comentario, que eso va a ayudar a que el algoritmo recomiende y así el mensaje que hacemos a través de las redes sociales pueda expandirse aún más. ¿Cómo han estado entonces? Estamos dando inicio todavía, esta apenas nuestra segunda semana de la serie Los Dones. ¿Cuántos quieren descubrir los dones? ¿Seguro? ¿Quieren descubrir los dones? Amén. Bueno, como lo mencioné, esta es nuestra segunda semana y el día de hoy vamos a estar haciendo una extensión, vamos a estar abriendo el abanico y ahora sí vamos a comenzar a explorar la clasificación de los dones. La semana pasada, siempre que tenemos que hacer un repaso, mientras el equipo allí de multimedia me ayuda con las imágenes para proyectar, vamos a ir avanzando. Como vemos, entonces esta es nuestra segunda parte, clasificación de los dones, y aparte de la clasificación vamos a dar inicio con una primera clasificación que son los dones de revelación. A continuación sigamos avanzando. Tenemos nuestra cita, siempre vamos a ir a nuestro pasaje central. ¿Dónde está esto? Esto está en Primera de Corintios, la primera epístola que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que se encuentra en Corinto, en la parte sur de Grecia. Y lo que llama la atención es que el apóstol Pablo, sabemos que al escribir esta carta comienza redactando o escribiendo de la siguiente manera: no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Algunas otras versiones o algunos otros escritos dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los asuntos espirituales, entre esos los dones espirituales. Verso 2 dice: saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos. Mencionamos la semana pasada el trasfondo histórico de por qué el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir este asunto a la iglesia en Corinto, que había comenzado a experimentar, habían comenzado a percibir los dones del Espíritu, pero ellos necesitaban tener una guía, porque sabemos que en el contexto histórico, en el contexto social de esta iglesia que estaba en Corinto, que apenas estaba iniciando, estaban también presentes alrededor de la zona unas prácticas religiosas de unos templos a la diosa Afrodita. Y mencionamos que habían ciertas prácticas o rituales que hacían las sacerdotisas, quienes llevaban a cabo dichos servicios ocultos internos y estos rituales. Y estas mujeres, quienes se dedicaban a la prostitución y de alguna manera practicaban, para ellos tenía un sentido sagrado, tenían ciertas prácticas o se mostraban ciertas manifestaciones, pero no precisamente eran unas manifestaciones que venían de Dios, obviamente, sino que posteriormente ellas comenzaron a creer en Cristo como su Señor y Salvador, y al ver que dentro de la iglesia de Corinto se comenzaban a desarrollar una serie de dones, se comenzaban a desarrollar manifestaciones, por supuesto que ellas pensaron que estas prácticas eran parecidas o en algo tenían alguna semejanza a lo que hacían en el pasado, y por supuesto no tenían nada que ver. Y por esta razón el apóstol Pablo redacta en este capítulo 12 y dedica básicamente capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 a hablar exclusivamente de los dones, de manera de que no quede duda y de que aprendan a discernir o a distinguir una cosa de la otra, de lo que viene realmente del Espíritu de Dios versus de los dones o no vamos a llamarle dones, o de las manifestaciones que no vienen de Dios. ¿Ok? Por esta razón comienza a redactar y menciona una serie de operaciones, una serie de manifestaciones que son las que vamos a ir clasificando de manera de ir aprendiendo a descubrir cuáles son esos dones. Porque por supuesto que estos dones, como lo dijimos la semana pasada, son regalos que están, que Dios dispone por medio de su Espíritu Santo para nosotros. Es un regalo, una gracia, un favor, y eso lo vimos la semana pasada. Vamos con el siguiente verso, por favor. Dice: por eso, ¿por qué? Por lo que le viene escribiendo, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice anatema a Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por su Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Verso siguiente, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Siguiente, hay también diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Nótese que la primera menciona al Espíritu Santo, luego en esta dice, pero el Señor, está hablando de Cristo, es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios, refiriéndose a Dios Padre, es el que realiza todas las cosas en nosotros. Sabemos que Dios en sus hermosas tres divinas personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se manifiesta. Un misterio hermoso que hay allí para nosotros, difícil de comprender, pero es la manera que bíblicamente Dios se ha revelado. Ahí podemos ver a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, operando a través de estos regalos, de estos dones espirituales. Pero a cada cual les daba la manifestación. Presta atención porque la palabra en griego que aparece allí se traduce precisamente como manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Provecho mutuo, es decir, para el provecho de la iglesia, para el provecho de la congregación. Y dice, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las realiza el único y el mismo Espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios. Todas estas operaciones, todos estos dones los realiza entonces uno solo, que es el Espíritu Santo. Y dice, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. En otras versiones tenemos repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, bien sea que Él decida designarlo o como Él lo quiera hacer, es y queda a discreción y voluntad del Espíritu Santo, no del hombre. Esto es importante, esto lo mencionamos y hablamos acerca de esto. Vamos con lo siguiente. Vimos entonces que don viene de la palabra griega charis, de donde proviene la palabra carisma. Don es una dádiva, entonces un regalo, una gracia, un favor de parte de Dios. Amén. Siguiente. Así que también mencionamos que hay una base para nuestra fe, que los dones se manifiestan como base para nuestra fe. Mencionamos también que nos ayudan, son ese elemento que nos da apoyo en nuestra fe para nosotros creer, para nosotros avanzar, para nosotros crecer. Dice también, ¿para qué? Para capacitarnos. Siguiente. ¿Cómo se clasifican entonces los dones? Vamos a irlos viendo. Vamos a ir viendo que, como lo dije, al mencionar en el mismo pasaje, ahí no aparece, démosle siguiente, me parece que, ok, perfecto. Siguiente. Tenemos entonces en primer lugar dones del Espíritu bello y hermoso. Eso está en 1 Corintios 12, del 8 al 10, lo acabamos de ver, ¿cierto? Y ahí, a su vez, los dones del Espíritu se subdividen en tres. Se subdividen en tres partes, que son dones de revelación, dones de expresión y dones de poder. También vimos allí mismo los dones ministeriales. ¿Por qué? Porque vimos que el Espíritu es uno solo y hace como Él quiere. Vimos también dones ministeriales que dicen que el Señor Jesucristo es quien los da. Y también vimos diversidad de operaciones. Sin embargo, hay otros dones que aparecen en otros pasajes, y a estos otros dones se les denomina o se les clasifica como dones de servicio. Estos otros dones también forman parte de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, se le da una clasificación de servicio, por lo que más adelante lo vamos a ir viendo. Por ahora vamos a enfocarnos en la primera parte. Vamos a ir enfocándonos en los dones espirituales o los dones del Espíritu. Entonces vimos que porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Continuamos. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por un solo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y vimos que todo esto lo hace entonces el Espíritu. Vamos a ver ahora más claramente la clasificación
y vamos a ir viendo cómo se va ubicando cada uno de ellos dentro de esta clasificación. Dice que tenemos entonces en primer lugar dones de revelación. ¿Cuáles son los que entran allí? Entran palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, ¿cierto? Tenemos también dones de expresión. Ahí entra lo que es la profecía, entra lo que es género de lengua, entra interpretación de lengua y finalmente tenemos dones de poder. Ahí entra fe, sanidad, milagros. Amén. Vamos avanzando. Iniciamos entonces hoy con los primeros dones, que son los dones de revelación. Si voy muy rápido, avísenme. Yo a veces hablo muy rápido y de pronto puedo quizás enredar alguno. Vamos a comenzar con la palabra de ciencia. Comenzamos entonces primeramente con los dones de revelación y vamos a ir viendo palabra de ciencia. Dentro de la palabra de ciencia tenemos entonces que el término en griego que aparece allí es logos gnoseos. La palabra logos está relacionada con palabra y gnoseos está relacionado con ciencia o conocimiento. De ahí esa palabra griega donde se desprende la palabra conocimiento. ¿Y en qué consiste? Bueno, en recibir una iluminación sobrenatural del Espíritu Santo, dándole el conocimiento, dándole el conocimiento de una situación que no sabe o que no se sabe por percepción humana. Presta atención porque se trata de un conocimiento. Dice que es un conocimiento o de una situación que no se sabe por percepción humana. Sabemos que hay de por sí ciencia, hay de por sí conocimiento, que es el que todos tenemos o adquirimos por medio de los estudios. Cuando hacemos el estudio de una ciencia, cuando hacemos el estudio de una clasificación, cuando hablamos, por ejemplo, de cualquier área, sabemos entonces que ahí hay, cuando se hace ese estudio, todo esto se le denomina ciencia o conocimiento. Y se da por medio del estudio, como lo acabo de mencionar, de ir indagando, haciendo ensayos, haciendo pruebas. Y Dios nos da la oportunidad a todos nosotros de que podamos tener este conocimiento. Pero también tenemos esto que es sobrenatural. Es decir, que no se adquiere a través de un estudio, no se adquiere a través de ir a una universidad o a través de ir a una entidad educativa o a través de un ensayo o a través de, no sé, cualquier elemento educativo, sino que recibe de una manera una iluminación sobrenatural de parte del Espíritu Santo, haciéndonos entonces ese conocimiento. Y lo que llama la atención es que la palabra ciencia generalmente apunta al pasado, es decir, nos da un conocimiento de algo que humanamente quizás no sea posible obtener esa información o no tenemos la capacidad, pero que ya está en el conocimiento de Dios. Ya Dios conoce todas las cosas, porque sabemos que por eso que es omnisciente, porque Él está en todas partes y tiene todo el conocimiento. Entonces, Él lo que hace es trasladar por medio de su precioso Espíritu Santo a nosotros ese conocimiento y nos actualiza y nos informa de algo que está pasando. Dice, es una pequeña porción del conocimiento de Dios en la mente entonces del ser humano. Tenemos varios ejemplos bíblicos y lo vamos a ir viendo uno a uno. Hay varios pasajes donde se muestran y yo quiero ir mencionando esto. A lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se fueron manifestando algunos de estos dones. En algún punto en la historia de Israel se manifestó a un rey, a una persona, a algún personaje bíblico en particular, se hizo presente la manifestación de uno de estos dones. Así que vamos a ir viendo, y dice lo siguiente: la palabra de ciencia generalmente apunta entonces ¿a qué? Al pasado. Vamos a ir viendo Hechos capítulo 5 verso 11. Contexto: esta situación, el libro de Hechos sabemos que se da una vez que ya la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo. Y yo al final quisiera tocar un tema porque de esto también estamos hablando en los grupos familiares, así que no se lo pierda, por favor, asista a nuestros grupos familiares, haga el esfuerzo por ir, porque estamos también tocando estos mismos temas, pero tenemos la oportunidad de que si usted tiene preguntas
Si usted tiene alguna duda, si hay algo que no le cuadre, si hay algo que no le consigue un sentido, usted tiene la oportunidad de preguntar. Y por supuesto que esa duda se le va a ir aclarando. El contexto de hecho es que sabemos que la iglesia recibió poder. El Señor le dijo: no se vayan lejos de Jerusalén porque recibirán la promesa del Padre. Es decir, que el poder de Dios, la manifestación de Dios se da por medio de su precioso Espíritu Santo. Y le dijo: no se vayan lejos de Jerusalén porque en no muchos días recibirán esta manifestación. Esto ocurre precisamente cuando ya nuestro Señor es glorificado. Él murió, resucitó, y después cuando ellos están viendo que Él asciende, que se va de su vista, su cuerpo desaparece delante de la vista de ellos en la resurrección de nuestro Señor, ellos le dicen: pero recibiréis poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, ¿por medio de qué? De ese poder. Y el poder es algo que viene de Dios. Es algo que no viene del hombre, sino que precisamente viene de Dios. Por eso me tomo un momento para que nosotros podamos ir entendiendo el por qué se dan estas manifestaciones, por qué ocurren estas cosas. Porque la iglesia no solamente necesitaba dar pasos por sí misma, sino que ellos necesitaban del poder de Dios. De hecho, la palabra poder que aparece en el griego es dunamis y tiene que ver, de ahí es donde deriva la palabra dinamita. ¿Ustedes se imaginan cómo es una dinamita? ¿Una qué? Explosión. Una explosión. La dinamita causa una explosión. Bueno, de esta palabra griega dunamis se deriva esta palabra poder y tiene que ver con una especie de explosión. Claro, ellos iban a necesitar explotar para poder expandirse el mensaje del evangelio por todas partes. Porque en condiciones naturales, en condiciones humanas, ellos iban a ser perseguidos, ellos iban a ser insultados, ellos iban a pasar por distintas situaciones y necesitaban el poder y la gracia y el favor de Dios en ellos para poder avanzar, para que el evangelio se expandiera por todas partes. En ese contexto ocurre un hecho muy particular que es el que vamos a ver a continuación en Hechos capítulo 5 verso 1, y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira, su mujer, vendió una posesión. Hago una pausa aquí, disculpe, todavía no me cambio. Dice que como la iglesia estaba creciendo en el libro de Hechos, ellos entraron en un momento de unidad tan grande, tan hermoso, tan perfecto, que entre ellos se ayudaban los unos con los otros. Vendían sus posesiones y los daban al servicio de la obra de Dios para ayudarse, porque entre ellos habían algunos que eran pobres, algunos no tenían cómo alimentarse, no tenían manera de sostenerse, y por supuesto la iglesia de Cristo, como es un cuerpo, entre ellos se ayudaban. Y precisamente Ananías y Zafira deciden vender una posesión para ellos poder dar de ese dinero, darlo precisamente a la congregación. Ahora, sin embargo, ocurre un caso bien particular. Vamos con el verso siguiente y dice: con el conocimiento de su mujer sustrajo del precio, llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo? Agarró y dijo: bueno, vendimos esto, vamos a quedarnos una parte. Y el contexto es que ellos habían dicho que lo iban a dar todo, pero ellos dijeron: no, vamos a quedarnos con esto y damos aquello para los demás. Y dice que, y llevando una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Verso siguiente dice: y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Le pregunta. Verso siguiente: reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense, el apóstol Pedro recibió este conocimiento. Él no tenía manera de saber qué era lo que habían hecho ellos. Dice la escritura que solamente estas dos personas, Ananías y Zafira, eran quienes tenían el conocimiento de lo que estaba pasando. Por lo tanto, el apóstol Pedro era ajeno. Pero ¿qué vino ahí? Operó el don de conocimiento de un evento pasado. Se le revela al apóstol, lo entiende. Ya el contexto era que la iglesia habían hecho un acuerdo, ya ellos estaban creciendo juntos, y por supuesto le dice: ¿acaso no igualito no iba a quedar en tus manos? ¿Acaso no iba a quedar bajo tu autoridad? Lo que pasa es que
ahí lo que ocurrió fue que esta persona mintió al Señor y robó, porque cuando nosotros decimos que vamos a dar o que hacemos algo, lo que hizo fue básicamente robar. Ahora, el punto no es ese, el punto no es, sino que esta persona quiso engañar a Dios. Ese es el punto. Esta persona quiso no darle quiso omitir esto, esconder, tapar. Sin embargo, se revela por medio del conocimiento y se muestra y dice: ¿por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, en el momento que se revela, y vemos inmediatamente lo que sucede. Verso 5 dice: entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. A mí este pasaje me llama mucho la atención, porque esto ocurre en el Nuevo Testamento. Y parece mentira, da miedo este tipo de situaciones. Yo creo que cualquier creyente, como nosotros al sol de hoy nos asustaríamos por este tipo de cosas. Sin embargo, en la voluntad de Dios quiso que estuviera esto presente por alguna razón, de que tú y yo comprendamos que no hay nada oculto delante de Dios. Verso siguiente dice: luego se levantó, creo que había quedado en el 5, ¿lo leí? Ok, sí, cayó y expiró. Verso 6 dice: luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron, y sacándole fuera lo sepultaron. Verso siguiente: después de un intervalo de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Verso 8: entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron en tanto el campo? Ella dijo: sí, en tanto. Verso siguiente: y Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. Verso 10: de inmediato ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Fíjense que y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían estas cosas. Por supuesto, cualquiera se asustaría de esta situación. Sin embargo, más allá de lo que hicieron, lo importante fue que ellos recibieron la oportunidad de arrepentirse. Al Pedro preguntarles, si ellos hubiesen dicho: perdóname, yo hice mal, yo hice esto, lo hice de esta manera, yo estoy seguro que la misericordia de Dios hubiese estado con ellos. Sin embargo, quedó este registro, quedó esta palabra. Algunos especialistas, algunos estudiosos dicen que no es que precisamente Dios le haya arrebatado la salvación, pero sí el hecho de que le quitó la vida como consecuencia de su pecado. Es una manera como querían decir: ya simplemente no iba a vivir. Esto es algo muy fuerte, esto es algo que a todos nos sorprende, pero lo que queremos recalcar no es solamente el hecho, sino cómo este conocimiento fue dado. Esto es solo un ejemplo. En la Biblia hay muchos ejemplos de diferentes tipos de conocimiento, y de hecho vamos a ir avanzando. Vamos a lo siguiente y dice: uso de la palabra de ciencia o conocimiento. Podemos ver en 2 de Reyes capítulo 6, versos del 9 al 12. Sirve para advertir a un rey. No sé si por cuestión de tiempo me dé tiempo de leer cada pasaje, pero ahí se lo dejo. Si quiere, tome una foto y luego en casa lo puede continuar leyendo. 2 de Reyes capítulo 5, versos 20 al 27 dice que sirve este don para delatar a un hipócrita. Luego en 1 Samuel capítulo 10, verso 22. Posteriormente también en Juan 2:24 dice que es para descubrir a alguien oculto. En 1 Samuel 9:15 dice conocer los pensamientos del hombre. De hecho, creo que por allí solamente dejé un pasaje para ver cómo los dones operaban. Incluso dentro de nuestro Señor Jesucristo estaban todos los dones. Alguien me preguntaba: ¿y cuáles dones tenía el Señor? Todos los dones. Es el papá de los dones, no los va a tener todos. Dice: pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Todo lo que hacían, todo lo que pensaban, lo conocía. Absolutamente todo. Sin embargo, como nuestro Señor Jesucristo sabemos que fue 100% hombre, 100% Dios, y su ministerio se desarrolla con el apoyo del poder del Espíritu Santo,
es que el Espíritu Santo le da ese conocimiento, le da ese poder. Y de ahí es donde viene un ministerio en conjunto, y por el poder del Espíritu Santo el Señor hacía todas las señales que hacía. Ahora, si creen que el que moró en nuestro Señor Jesucristo, que fue su Espíritu Santo y ahora está en nosotros, ¿no piensan ustedes que tú y yo vamos a tener algunos de estos dones? Amén, claro que sí. Amén. Claro que sí, ustedes también van a tener a su disposición estos dones. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de todas estas semanas. Por lo tanto, el siguiente don que vamos a ver es la palabra de sabiduría. Esta se parece un poco al de conocimiento, pero más que conocimiento en sí, es que opera en conjunto, algo parecido, porque hay un conocimiento, se revela un conocimiento, pero surge una sabiduría normalmente como para dar una resolución a un problema. Porque ¿qué hace usted teniendo el conocimiento? Amén, tengo el conocimiento, pero si no lo sabe usar, de nada le sirve. Pero si usted tiene un conocimiento, tiene sabiduría, usted va a poder ejecutar ese conocimiento a la perfección, ¿cierto? Vamos a ver entonces, en 1 Corintios 12:8 dice: porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu. Y también tenemos unos ejemplos. Vamos a ir viendo cómo se da este don. Tenemos un ejemplo base que es el que quiero compartir. Eso se encuentra en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 1, verso 17. Dice: Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimiento. Fíjense que primero dice conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Verso siguiente: y cuando se cumplió el plazo al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. Y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. ¿Y qué más dice? Y dice: en todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de, ahora fíjense que aparece la palabra sabiduría e inteligencia. Primero decía conocimiento e inteligencia, posteriormente menciona sabiduría e inteligencia. Los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Wow. Contexto: estos jóvenes estaban con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue conquistado no una, sino varias veces en el Antiguo Testamento, y fue conquistado por la desobediencia. Un pueblo rebelde que no obedecía, que no hacía caso. Como este pueblo no estaba sujeto y no podía obedecer al Señor, ellos quedaban expuestos a que otros reinos o a que otros lugares pudieran tomar terreno de ellos, para que pudieran invadirlos, para que pudieran agarrarlos a la fuerza. Y esto fue lo que ocurrió en este pasaje. Justamente se menciona de que este pueblo fue conquistado. Quien estaba a la cabeza de este rey, Nabucodonosor, y ellos son llevados al palacio, y ahí es cuando se presentan delante del rey. Pero dice que hallaron en ellos conocimiento, inteligencia, sabiduría e inteligencia. Fíjense todos los dones que se iban manifestando. Y quiero hacer una pausa, porque quizás para los que no vieron la semana pasada, quizás se pueda confundir la palabra don con talento. Son dos cosas distintas. Les voy a explicar por qué. El talento, desde el punto de vista bíblico, claramente estamos hablando de un punto de vista bíblico, el talento tiene que ver con una habilidad innata. Es decir, usted nace ya con ese talento en usted. Existen diferentes tipos de talento. Existe talento para la música, existe talento para la danza, existe talento para la actuación, por decir las partes artísticas, pero también para las matemáticas, para cocinar, para la fabricación de un auto, para la fabricación. Hay tantos talentos. Y estoy seguro que todos los que están aquí tienen diferentes talentos en diferentes áreas. Normalmente nacemos con esa capacidad y esa habilidad, que también es un regalo de Dios, pero esta se da de una forma innata, es decir, al nacer. Ya viene instalado, quizás ya viene, también es una experiencia que se va desarrollando, es una experiencia que en ocasiones tiene que ver con lo que es la parte familiar. De pronto los padres, hay familias que se dedican a hacer determinadas actividades,
y tienen esas habilidades, desarrollan eso, justamente se traslada de generación en generación y terminan dando por resultado unos potentes talentos para diferentes áreas. Y pusimos la semana pasada el ejemplo de la música, de las personas que cantan. Recuerdo que de hecho hay un chiste que en la familia, yo soy músico, están varios que somos músicos, y de repente, no me acuerdo, creo que fue a Tomás o a Miguel, no me acuerdo a quién, que le preguntaron: mire, ¿tú también eres músico? Y dice, sí, yo tengo la música en las venas, lo que pasa es que tengo mala circulación. Pero ahí está el asunto. Entonces, a diferencia de los talentos, que son capacidades o habilidades innatas, tenemos los dones, pero los dones entonces son un regalo espiritual. ¿Y cuándo ocurre? En el momento que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. También cuando recibimos, no solamente a nuestro Cristo como Señor y Salvador, sino cuando recibimos y somos investidos del poder del Espíritu Santo. Nótese que esto bíblicamente algunos creen que es el mismo evento, pero es que cuando usted lee la Escritura y se pone a leerlo con detalle, se da cuenta que algunos ya eran salvos, habían recibido la salvación, y posteriormente, unos días después, en algunos casos se daba la manifestación, es decir, del bautismo en el Espíritu Santo, y ahí comenzaban a desarrollarse todos estos dones. Y eso también lo vamos a hablar. Entonces, estamos ahora aquí en palabra de sabiduría. Vimos algunos pasajes, vimos el ejemplo de lo que es palabra de sabiduría, y vamos a definirlo. Dice: la palabra de sabiduría es el acto sobrenatural en el cual el Espíritu Santo habla de un creyente a otro, trayendo, presta atención, iluminación acerca de una decisión o una situación. Siguiente. Dice también, palabra de sabiduría es como aplicar la palabra de conocimiento, y esta apunta al presente y al futuro. Fíjense que la palabra de conocimiento apunta al pasado. El conocimiento apunta a lo que sucedió, a lo que ya pasó. Normalmente, por revelación divina obtienes ese conocimiento. Ahora recibes la palabra de sabiduría, que es otro don para poder, dice que es para qué, para aplicar ese conocimiento, para aplicarla, y normalmente la haces en el presente, es decir, para el ahora o para el futuro. Nos revela el tratamiento, cómo actuar a partir de lo que nos ha sido revelado por el don de ciencia. Los dones generalmente actúan acompañados. Normalmente un don no queda solo. A veces o Dios te activa el don que te complementa, o pone a alguien a tu lado, un hermano o alguien cercano que le active ese don. De pronto tú dices: mire, el Señor me está mostrando esto, me entero que ¿qué hacemos? Y sale el hermano y tiene el don de sabiduría. Yo creo que mejor vamos a hacerlo de esta manera. Lo más prudente o lo mejor es esto. Quizás pasó esto por esto, debe tener una razón, debe tener una explicación. Entonces ahí están los dos hermanos operando los dos dones. ¿Ok? Uso. Bueno, al mismo que el don anterior, este también se ve en distintos pasajes de la Escritura. Primera de Reyes 3:16 dice que es para dar solución adecuada a una circunstancia. Mateo 22:15 al 20 dice que es para desarmar artimañas. Y Juan capítulo 8 versos del 1 al 11 para desnudar el corazón. Déjame ver si yo tengo todos los pasajes aquí. Lo que pasa es que si me pongo a leer pasaje por pasaje, se nos va a ir aquí el día completo, y me gustaría que vayamos avanzando. Pero déjenme ver si puedo citarle aquí rápidamente un pasaje para que vean el ejemplo. Una vez más en nuestro Señor, vamos a leer el de Mateo que vimos ahorita, Mateo 22, del 17 al 22 dice: dinos pues, ¿qué te parece? Le preguntan al Señor, se le acercan unos religiosos y le dicen: ¿es lícito dar tributo al César o no? Una pregunta capciosa para hacer caer a nuestro Señor. La circunstancia es que todo el que hablara en contra del imperio romano iba a ser castigado, iba a ser metido preso, lo iban a agarrar o podían asesinarlo, etcétera, etcétera. Ellos le buscaban la trampa al Señor, le buscaban la artimaña, le querían hacer caer a nuestro Señor. Pero fíjense cómo se manifiesta el don de nuestro Señor. Dice: ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? Es bueno, vamos a hablar en términos aquí actuales. ¿Es bueno pagar los impuestos al IRS, sí o no? Entonces dirá usted como creyente: bueno, si me los puede evitar. No, ese invento, usted cumpla
como ciudadanos estamos llamados a cumplir con nuestro deber, y si tenemos los impuestos tenemos que cubrir y pagar nuestros impuestos. Así es como funciona. Nosotros como creyentes respetamos las leyes del hombre, las leyes terrenales, y hay versículos bíblicos donde nos indica que tú y yo estamos llamados a respetar las leyes y a seguirlas. Porque si no, imagínate el mal ejemplo y el mal testimonio. Mira, y tal cristiano es, mira, y está evadiendo impuestos. Eso era lo que querían hacer al Señor. Le querían poner la zancadilla y poner la trampa. Dice, pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban, hipócritas? Aunque suene fuerte para nosotros al sol de hoy, esta es una palabra clave. Le dice: muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ahí operó la palabra de sabiduría. Hubo un conocimiento porque sabía lo que estaba en sus corazones, pero también hubo sabiduría para responder de esta manera. La primera vez, yo tengo que decir, la primera vez que yo leí este pasaje, yo dije: wow, inteligente, diría yo, wow, sabio. Obviamente, es nuestro Señor. Pero recuerdo hace muchos años la primera vez que leí este pasaje. Entonces, se dan para diferentes características. Continuamos avanzando y ahora vamos a ir finalizando con este último. Antes de cerrar esta palabra, digo, la palabra de sabiduría guía la conducta del hombre en cada situación. Es un don de orientación. A través de él descubrimos el plan de Dios para nuestra propia vida, para la vida de otra persona o comunidad. Ahora sí, entramos a nuestro tercer don de revelación, que es discernimiento de espíritus. No uno, sino varios. Discernimiento de espíritus. ¿Y cómo será eso? Bueno, vamos a verlo. En Hechos capítulo 16, versos 16 en adelante, dice: pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, ¿quiénes? Ahí estaba presente el apóstol Pablo. Hago contexto para que sepamos cuál es el pasaje y qué es lo que se está hablando en ese punto. Está el apóstol Pablo, están ya iniciando, expandiendo el mensaje del evangelio por todas partes, y justamente será este hecho. Dice: pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. Verso 17: la joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y se les anuncia el camino, dice, y les anuncian el camino de salvación. De manera que más que adivina, fue que también así como, fíjense, este pasaje es clave para dos cosas. Así como se da, presta atención en esto, así como se da el don de conocimiento para los hijos de Dios, también el enemigo puede usar este don, porque el enemigo va siempre a buscar imitar lo que Dios hace. Si Dios hace una cosa, el enemigo lo hace para engañarnos, para que tú y yo no nos demos cuenta. Por eso es importante este don del discernimiento de espíritu, porque como tú decías, bueno, esta mujer está recibiendo un don de conocimiento, debe de ser un don de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Fíjense lo que sucede. Dice: esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. ¿Cómo sabía Pablo que era o no era? Por el don de discernimiento de espíritu. Es decir, que tú puedes, es un don por medio del cual, ya lo vamos a definirlo, tú puedes distinguir cuándo es algo que viene de Dios y cuándo no. Te digo: es que no sé, no me cuadra, hay algo que aquí está operando, no entiendo qué está pasando. No es un don de sospecha, cuidado, no es que usted sospecha, pero normalmente viene la certeza de que esto no viene de Dios, y viene con una seguridad fuerte en su corazón. Así que no se confunda con el don de sospecha. Yo sospecho que ese hombre viene y... bueno. Dice: el discernimiento es el proceso para distinguir la verdad de Dios
y nuestra capacidad de pensar y actuar bíblicamente cada vez que tomamos una decisión. El verdadero discernimiento es imposible sin poder divino del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad según Juan 16:13. Este regalo del Espíritu Santo nos ayuda como una primera línea de defensa contra los ataques de Satanás, por supuesto, porque el enemigo opera también en el mundo espiritual y muestra cosas espirituales. Es cierto, es una realidad. El mundo espiritual es real y no lo subestimen, porque la palabra dice que no hay que subestimar a las tinieblas. De alguna manera lo dice. Ahorita no recuerdo el pasaje, pero cuando lo tenga se lo voy a traer a colación. Nos advierte justamente de que no ignoremos, dice no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque están allí haciendo ataques, haciendo cosas. Y entonces hay momentos que se presentan situaciones donde parecen que aparentemente es buenas. Si usted ve lo de la divina que parecía ser bueno, ¿cierto? Total, está diciendo una verdad. Mira, estos hombres tal, vienen y tal cosa. Mira, seguro es un don de Dios. Mire, yo he escuchado gente en el caminar del Señor donde dice, no, yo voy para que la señora me lee la mano. Esa señora me lee la mano y me adivina el futuro y me dice qué es lo que tengo que hacer. Y en realidad no es que esté adivinando el futuro nada, es que lo que le está diciendo es lo que le pasó y lo que vivió. ¿Y cómo lo sabe? Porque así como Dios está en todas las cosas, hay demonios. El demonio no tiene la capacidad de estar en todas las cosas, pero hay ciertos demonios que sí están en ciertas áreas o te han visto haciendo ciertas cosas, y por supuesto que esos son los que citan para ellos saber qué es lo que tú has hecho. Porque así como Dios nos observa, el mal también nos observa. La diferencia es que Dios puede estar en todas partes y al mismo tiempo el mal no puede. No tiene esa capacidad, porque eso es un atributo divino, es un atributo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurren estos hechos, tú tienes la capacidad de distinguir si algo viene o no viene de Dios. Si ese don que está operando está trayendo para ti bendición o maldición. Porque si te está diciendo las cosas para sacarte algo en cara, para hacerte daño o para... fíjense, las tinieblas usan eso para manipulación. Las tinieblas manipulan, pero Dios no manipula. Porque en el corazón de nuestro Dios no está la manipulación. Dios no quiere hacerte daño. Si un don se manifiesta, es porque Dios te quiere bendecir. Si un don se manifiesta, es porque Dios te quiere ayudar, porque te quiere levantar, porque te quiere llevar a un nuevo nivel. Pero tú y yo necesitamos ese acceso. Tú y yo necesitamos conectarnos completamente con Dios para poder entender y pedirle al Espíritu Santo que pueda hacer esa obra en nosotros, que tú y yo podamos recibir esos regalos y esos paquetes. Fíjense que dice, uso de discernimiento de espíritu para ayudar a liberar a los afligidos, oprimidos y atormentados, según Mateo 12:22, Lucas 13:11 al 16 y el verso 11 también. Dice, descubrir un enviado del diablo, Hechos capítulo 13, verso del 9 al 10. Y dice, resistir los planes satánicos. Eso se encuentra en Hechos capítulo 16, verso 16. Ya lo vimos. ¿Qué hizo allí? El apóstol Pablo, lo acabamos de ver, resistió los ataques satánicos y lo que hizo fue expulsar aquel espíritu de adivinación que estaba en esa mujer. Pero fíjate que tenía varios días. El hombre se calentó, pero vino el don, se activó el don. Esto no es de Dios. Y causó en él molestia e incomodidad. Fíjense que hasta los dones nos ayudan, nos dan la capacidad, esto no es mío, y te causa esa incomodidad, te causa esa inquietud para que tú vayas y hagas algo para el Señor. Amén. Entonces vimos cada uno de estos elementos. De esta manera, también dice que es para exponer el error que tiene, dice, exponer el error que tiene visos de credibilidad. ¿Cómo es eso? Lea usted 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Fíjense, lo voy a leer aquí rapidito para que no les quede la duda. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Esto es para el final de los tiempos, es decir, al sol de hoy. Y esto puede estar pasando, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe,
¿Por qué? Porque van a estar prestando atención a espíritus engañosos. ¿Y por qué van a prestar atención a espíritus engañosos? Porque si no tienen el don del Espíritu Santo, no van a poder discernir cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios, y van a ser fácilmente engañados y van a ser fácilmente arrastrados. Por eso es que es importante hacer el estudio de los dones espirituales. Hay otro pasaje más que dice, 2 de Pedro 2:15, dice: abandonando el camino recto se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia. Es decir, que como no tuvieron la capacidad de discernir, se terminaron alejando. Y finalmente dice: para desenmascarar a los demonios obradores de milagros. Ay, papá, ¿cómo es esto? Presta atención, lo voy a leer rápidamente. 2 de Tesalonicenses 2:9 dice: el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Fíjense que imita lo que el Señor hace, también el enemigo lo puede hacer. Dice: con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Imagínense, más fuerte aún, es decir, no hubo relación, no hubo capacidad, por supuesto, ni siquiera llegaron a tener al Espíritu Santo para discernir, y fueron engañados, fueron arrastrados. Diga ay. Apocalipsis, versos 16 a 14, lo voy a leer ya para finalizar. Dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo, habitando para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esto tiene que ver con el final de los tiempos. Es decir, que van a haber manifestaciones, hechos, milagros, señales, prodigios que no vienen de Dios. Van a ocurrir. Y tú y yo necesitamos estar atentos, tú y yo necesitamos estar preparados. Por eso es que necesitamos urgentemente tener al Espíritu Santo con nosotros. Yo con esto quisiera finalizar, porque quiero que tengamos un tiempo importante. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Fíjense, hermano.